La tarde caía sobre la Ciudad de México con un cielo anaranjado, cargado de humo y polvo. El tráfico rugía como un animal indomable en las avenidas, los claxones se mezclaban con los gritos de los vendedores ambulantes y el eco lejano de un organillero llenaba la atmósfera con una nostalgia que parecía olvidada entre la prisa de todos. En medio de ese caos vivía Emiliano, un niño de apenas 12 años, que ya había aprendido demasiado pronto que la vida no regalaba nada. Con sus tenis rotos y una camiseta desteñida, caminaba entre los carros estacionados en un semáforo, ofreciendo chicles a los conductores. Algunos lo ignoraban con el vidrio arriba, otros le lanzaban una mirada de fastidio, y en ocasiones una mano generosa dejaba caer unas monedas en su cajita de cartón. Emiliano aceptaba todo con una sonrisa tímida. Había aprendido que el agradecimiento era su mejor arma contra la indiferencia. Él no tenía padres desde que era muy pequeño. La calle era su hogar, sus amigos eran otros niños que compartían la misma suerte, y su única compañía constante era Chispa, un perro flaco de pelaje café claro que lo seguía a todas partes. Juntos formaban una dupla inseparable, sobreviviendo al hambre y al frío bajo los puentes del centro histórico. Esa tarde en particular, Emiliano sentía que algo distinto flotaba en el aire. Tal vez era la humedad anunciando la lluvia, o quizá la intuición de que la rutina estaba por romperse. Observó a su alrededor y se acomodó la gorra deslavada mientras murmuraba para sí: «Hoy sí nos va a ir bien, Chispa. Lo presiento». El perro movió la cola como si entendiera. Emiliano corrió hacia otro semáforo, esquivando coches y vendedores que competían por la atención de los transeúntes. Sus ojos brillaban con una mezcla de cansancio y esperanza, esa chispa de quienes han sufrido demasiado, pero todavía creen en algo mejor. Y aquí quiero detenerme un momento para decirte algo importante. Si disfrutas de escuchar historias reales y llenas de emoción, suscríbete ahora mismo a este canal. Así no te perderás de cada relato que toca el corazón y nos recuerda lo valiosa que es la vida. Volvamos a Emiliano. Mientras se abría paso entre la multitud, se topó con un grupo de policías que patrullaban la zona. Uno de ellos lo miró con desconfianza y dijo en tono duro: «A ver, chamaco, no andes estorbando aquí. Ya sabes cómo está la cosa». Emiliano bajó la mirada y asintió. Estaba acostumbrado a esas advertencias. Aún así, no se detuvo. Sabía que si no vendía lo suficiente, esa noche él y Chispa dormirían con el estómago vacío. Pasó junto a un puesto de tamales y el aroma cálido lo envolvió, haciéndole rugir la panza. Pero no podía gastar ni un peso. Debía ahorrar cada moneda para comprar un bolillo en la noche. Inspiró hondo, guardando el recuerdo del olor como si eso le diera fuerzas. Mientras el tráfico avanzaba lentamente, Emiliano observaba a la gente dentro de los coches. Señoras con joyas brillantes, jóvenes distraídos con sus teléfonos, ejecutivos hablando de negocios. Para él, ese mundo era un universo distante, intocable. «Algún día yo también estaré ahí adentro», pensaba en silencio, aunque enseguida la realidad lo golpeaba. Primero debía sobrevivir al día. El viento comenzó a soplar con fuerza, levantando polvo y arrastrando bolsas de plástico. Emiliano abrazó a Chispa y se sentó en la banqueta por un momento, mirando cómo el sol se escondía detrás de los edificios antiguos. Tenía apenas 12 años, pero ya cargaba la mirada de alguien que había vivido una eternidad en las calles. Lo que Emiliano ignoraba era que, en cuestión de minutos, su destino estaba a punto de entrelazarse con el de un hombre que venía caminando a unos metros de allí. Un hombre mayor, elegante, acostumbrado a que el mundo se inclinara ante él. Un hombre cuyo colapso en plena vía pública marcaría para siempre la vida de Emiliano. Y así, sin sospecharlo, aquella tarde ordinaria estaba a punto de convertirse en el inicio de una historia extraordinaria. La avenida Juárez hervía de movimiento a esa hora de la tarde. Entre el bullicio de los claxones y los pregones de los vendedores de elotes, un hombre de cabello plateado y traje perfectamente planchado caminaba con paso firme. Era Alejandro Herrera, uno de los empresarios más influyentes de la capital,
dueño de una cadena de hoteles de lujo repartidos por todo el país. Para quienes lo conocían solo de nombre, representaba poder, riqueza y una vida aparentemente perfecta. Pero por dentro cargaba con un cansancio silencioso, fruto de años de trabajo implacable y decisiones solitarias. Don Alejandro, como lo llamaban todos en su círculo, rara vez caminaba por esas calles sin chofer ni escolta. Sin embargo, esa tarde había decidido hacerlo. Quería recordar la ciudad en la que había nacido, los rincones donde de niño corría con su hermano menor, mucho antes de que la fortuna lo envolviera en reuniones interminables y viajes de negocios. El aire estaba denso y húmedo. El hombre se aflojó discretamente la corbata y respiró profundo, pero una presión en el pecho lo obligó a detenerse. Se apoyó en un poste, sintiendo que las fuerzas le abandonaban poco a poco. Miró a su alrededor buscando ayuda, pero la multitud estaba demasiado ocupada en su propio trajín. «Tranquilo, respira. Solo es cansancio», se dijo a sí mismo en voz baja, intentando convencerse. A unos metros, Emiliano lo observaba sin comprender del todo. El niño había visto desfilar a cientos de personas frente a sus ojos, pero había algo en aquel hombre que le llamó la atención. Su rostro pálido, el sudor que le perlaba la frente, la manera en que su mano temblaba al intentar sostenerse. Don Alejandro dio unos pasos más y de pronto sus rodillas flaquearon. El corazón le latía con violencia, la vista se le nubló y cayó de bruces contra la banqueta. El estruendo hizo que varias personas se voltearan, aunque pocos se acercaron. Algunos cuchicheaban. ¿Le habrá dado un infarto? Alguien que llame una ambulancia. Mejor no nos metamos. Emiliano sintió un vuelco en el estómago. Corrió hacia el hombre sin pensarlo y se arrodilló a su lado. «Señor». «¿Me escucha?», preguntó con la voz agitada. El millonario apenas abrió los ojos un segundo, incapaz de articular palabra. El niño, con apenas 12 años, entendió que debía hacer algo rápido. Miró alrededor buscando ayuda, pero la gente dudaba, como si el miedo o la indiferencia les impidiera moverse. «¡Necesita un hospital ya!», gritó Emiliano desesperado. Algunos transeúntes se encogieron de hombros, otros sacaron sus teléfonos para grabar. Emiliano sintió rabia. ¿Cómo podían quedarse mirando mientras ese hombre se debatía entre la vida y la muerte? Se levantó y corrió hacia la fila de taxis estacionados. Golpeó la ventana del primero con fuerza. «Señor, ayúdeme. Un don se está muriendo, llévenos al hospital». El taxista, un hombre de bigote espeso, lo miró con desconfianza. «¿Y tú quién eres? ¿Qué andas tramando, chamaco?» «No estoy inventando nada», replicó Emiliano con los ojos brillantes. «Se cayó, no respira bien, venga a verlo». El conductor dudó, pero la urgencia en la voz del niño lo convenció de salir del auto. Vio a don Alejandro tendido en el suelo y silbó con asombro. «Está grave. Bueno, súbanlo rápido». Emiliano no esperó más. Con sus brazos delgados intentó levantar al hombre, sin lograr mucho. El taxista le ayudó y juntos lograron acomodarlo en el asiento trasero. El corazón del niño latía como tambor. No sabía quién era aquel señor ni si lograrían salvarlo, pero algo dentro de él le decía que no podía dejarlo ahí. Mientras el taxi arrancaba entre el caos del tráfico, Emiliano sostuvo la mano del millonario, apretándola con fuerza como si ese gesto pudiera mantenerlo consciente. «Aguante, señor. Ya casi llegamos». «No se me vaya», murmuró, y en medio del estruendo de la ciudad comenzó así una carrera contra el tiempo que cambiaría para siempre la vida de ambos. El taxi avanzaba con dificultad entre los autos que parecían no tener prisa por moverse. El semáforo marcaba rojo y los claxones sonaban con desesperación. Emiliano, con el rostro empapado de sudor, sostenía la mano fría de aquel desconocido mientras miraba ansioso hacia el frente. «Apúrese, señor, por favor», gritó con voz temblorosa al taxista. El conductor, con el ceño fruncido, golpeaba el volante tratando de abrirse paso. «Ya voy, chamaco, pero ¿no ves cómo está el tráfico? Ni que volara este carro». Emiliano no se rindió, abrió la ventanilla y comenzó a gritar a los demás choferes.
Déjenos pasar, es una emergencia. Algunos volteaban sorprendidos, otros lo ignoraban. Pero su voz aguda, cargada de urgencia, logró que un par de autos se hicieran a un lado, dándoles un estrecho carril por donde avanzar. El motor del taxi rugió y la ciudad quedó atrás en una sucesión de luces, gritos y rostros indiferentes. Don Alejandro respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba de manera irregular. Emiliano lo miraba aterrado, sin saber qué hacer más que repetir palabras de aliento. «Aguante, señor, no se rinda, ya vamos a llegar». El taxista lo observaba por el retrovisor, conmovido a pesar de sí mismo. «¿De dónde saliste tú?», preguntó con tono menos áspero. «De aquí, de la calle. Pero no importa eso ahorita, lo que importa es que no se muera». El hombre asintió, comprendiendo que el chamaco hablaba en serio. Pisó el acelerador con fuerza, esquivando baches y metiéndose en carriles prohibidos. La ciudad seguía rugiendo, pero dentro del taxi reinaba un silencio tenso, interrumpido solo por la respiración entrecortada del millonario. El olor a gasolina y sudor llenaba el interior. Emiliano sentía un nudo en el estómago. Su mente le gritaba que ese hombre podía morir en cualquier momento. Se aferró más fuerte a su mano. «No se me vaya, señor. ¿Me oye? Usted puede». En un momento de lucidez breve, don Alejandro abrió apenas los ojos y susurró con voz apagada. «¿Quién eres?» «Soy Emiliano». «No importa eso. Aguante tantito más, ya casi llegamos». El hombre cerró los ojos otra vez, como si aquellas palabras fueran un alivio momentáneo. Cuando por fin doblaron hacia la calzada que llevaba al hospital público más cercano, el taxi se detuvo bruscamente frente a la entrada de urgencias. Emiliano abrió la puerta de golpe y pidió ayuda a gritos. «Alguien, por favor, está muy mal». Dos camilleros corrieron hacia ellos y ayudaron a sacar al paciente. Emiliano retrocedió un paso, sin soltar la caja de chicles que llevaba siempre consigo. Lo observó desaparecer entre puertas batientes, acompañado por médicos que hablaban con rapidez. El taxista puso una mano en el hombro del niño. «Hiciste lo correcto, chamaco. Pocos hubieran movido un dedo». Emiliano bajó la cabeza. No podía dejarlo ahí tirado. Se quedó sentado en la banqueta, con Chispa a su lado, sintiendo que el corazón le golpeaba el pecho. El aire olía a desinfectante y a humo de los puestos callejeros cercanos. Todo parecía confundirse. Miraba la entrada del hospital como si de ella dependiera su propio destino. Las horas se volvían interminables. Los minutos pasaban, y la incertidumbre lo devoraba por dentro. No sabía quién era ese hombre, ni si volvería a abrir los ojos. Tampoco esperaba que alguien viniera a agradecerle. Solo deseaba que sobreviviera. El taxista, antes de marcharse, le dio unas monedas. «Para que cenes algo, muchacho, y cuida de ese perrito». Emiliano sonrió apenas y agradeció, guardando el dinero en el bolsillo. Después volvió a clavar la vista en las puertas del hospital, con la esperanza de que pronto saliera un médico a dar noticias. Su vida siempre había sido una cadena de abandonos, pero ese día había decidido no abandonar a alguien que lo necesitaba. Lo que él no podía imaginar era que esa decisión lo llevaría a un destino que jamás habría soñado. El hospital estaba envuelto en un murmullo constante, pasos rápidos de enfermeras, llamadas por altavoces, y el olor penetrante a cloro, mezclado con el cansancio de quienes esperaban noticias de un ser querido. Emiliano seguía sentado en la banqueta, abrazando a Chispa para encontrar un poco de calor. El niño, con los ojos cansados y las rodillas raspadas, había pasado horas sin comer, pero no se movía. Sentía que debía quedarse allí, como si su presencia aún pudiera ayudar de algún modo al hombre que había llevado. De pronto, una camioneta negra de vidrios polarizados se detuvo frente a la entrada. De ella bajaron dos jóvenes adultos que caminaron con pasos firmes y miradas nerviosas. La mujer, de cabello recogido en un elegante chongo y traje de oficina, se notaba apurada. El hombre, en cambio, vestía ropa informal, jeans y una chamarra deportiva, con auriculares colgando del cuello. Ambos entraron sin dudar, exigiendo información. «Disculpe», dijo la mujer a la recepcionista. «Nos avisaron que trajeron a mi papá hace unas horas, Alejandro Herrera».
¿Dónde está? El recepcionista consultó unos papeles. Está en cuidados intensivos. Lo están atendiendo los mejores cardiólogos de guardia. La mujer suspiró aliviada, aunque sus ojos seguían llenos de preocupación. El joven que la acompañaba golpeó el mostrador con impaciencia. ¿Y por qué nadie nos avisó antes? Somos su familia, deberían haber llamado directo. Señor, explicó la recepcionista con calma, quien lo trajo fue un niño que llegó en taxi con él. ¿Un niño?, preguntó la mujer, incrédula. El recepcionista asintió. Sí, un muchacho como de 12 años. Gracias a él, su papá llegó a tiempo. La mujer entrecerró los ojos y salió a la calle buscando con la mirada. Fue entonces cuando vio a Emiliano, encogido junto a su perro, con la gorra deslavada cubriéndole el rostro. Se acercó con pasos decididos. ¿Tú fuiste el que ayudó a mi papá?, preguntó con voz firme, pero sin dureza. Emiliano levantó la cabeza con cautela. Sí, señora. Se cayó en la calle y nadie quería ayudarlo. Yo lo llevé en un taxi. El joven, que venía detrás de mirada altiva, lo examinó de pies a cabeza con desdén. ¿Un chamaco de la calle? ¿Y qué hacías cerca de mi papá, Seguro andabas buscando sacarle algo. Emiliano sintió la sangre subirle al rostro. Se levantó de golpe, abrazando la caja de chicles contra su pecho. Yo no le saqué nada, solo quería que no se muriera. La mujer puso una mano sobre el brazo de su hermano, conteniéndolo. Rodrigo, basta. ¿No ves que es solo un niño? Rodrigo chasqueó la lengua y dio media vuelta, murmurando con fastidio. Emiliano sintió ganas de irse, cansado de esas miradas que siempre lo reducían a un estorbo. Dio un paso atrás. Ya me voy, solo quería ayudar, pero la mujer lo detuvo suavemente con la mano. Espera. No te vayas todavía. Quiero agradecerte. Si no hubieras estado ahí, no sé qué habría pasado. Emiliano bajó la mirada, incómodo. No estaba acostumbrado a recibir gratitud, y menos de personas que claramente pertenecían a un mundo muy distinto al suyo. No necesita agradecerme. Yo solo hice lo que cualquiera hubiera hecho. Ella lo miró con atención, notando la sinceridad en sus palabras. Me llamo Camila. Soy la hija de Alejandro. Y créeme, no todos habrían tenido tu valor. Por primera vez en mucho tiempo, Emiliano sintió que alguien lo veía como más que un niño de la calle. Sin embargo, el peso de la desconfianza seguía presente. Apretó los labios y acarició la cabeza de Chispa, dispuesto a marcharse en cuanto pudiera. En ese momento, las puertas del hospital se abrieron y un médico salió en busca de la familia Herrera. Emiliano se quedó quieto, con el presentimiento de que aquella noche aún no había terminado para él. La sala de espera del hospital estaba llena de murmullos y miradas ansiosas. Gente de todas las edades aguardaba noticias de sus familiares, algunos con rosarios en las manos, otros con los ojos rojos de tanto llorar. Emiliano, de pie junto a la pared, sentía que cada mirada se clavaba en él como si fuera un intruso. Chispa, echado a sus pies, movía la cola suavemente, tratando de darle algo de calma. Camila, aun con el gesto serio pero agradecido, se mantuvo cerca del niño, aunque no todos compartían su disposición. Rodrigo, impaciente, se inclinó hacia su hermana y murmuró lo suficiente para que Emiliano escuchara. No entiendo por qué lo tienes aquí. Ese chamaco seguro anda buscando aprovecharse. Emiliano frunció el ceño, herido, pero no dijo nada. Ya conocía esa clase de comentarios, los había escuchado demasiadas veces en la calle. Camila lo notó y respondió con voz firme. Si no fuera por él, papá quizá estaría muerto, así que un poco de respeto no estaría mal. Rodrigo bufó y se apartó, pero sus palabras ya habían sembrado dudas en otros presentes. Un primo lejano, que había llegado minutos antes, también opinó en voz alta. ¿De verdad confían en lo que dice? Un niño de la calle no ayuda porque sí. Siempre esperan algo a cambio. Los ojos de Emiliano se llenaron de rabia contenida. Dio un paso al frente y respondió con voz temblorosa pero clara. Yo no quiero nada de ustedes.
Solo hice lo que nadie más quiso hacer. El silencio se apoderó del lugar por un momento. El niño respiraba agitado, sintiendo que su corazón golpeaba fuerte en el pecho. Camila le puso una mano en el hombro, intentando tranquilizarlo. No tienes que demostrar nada, Emiliano. Lo importante es que mi papá está recibiendo atención. Pero no todos compartían esa visión. Una enfermera que pasaba por ahí, al verlo sentado con su ropa desgastada y su perro a un lado, murmuró a otra compañera: «Seguro vino a ver si consigue algo de dinero. Estos chamacos siempre buscan dónde sacar ventaja». Emiliano escuchó y bajó la mirada. Esa sensación de no pertenecer a ningún lugar lo envolvía de nuevo. Se preguntó por qué había decidido quedarse. Tal vez lo mejor habría sido marcharse sin decir nada, como siempre hacía. Rodrigo, notando la incomodidad, sonrió con cierto desprecio. «Mira, mejor vete. Ya cumpliste tu papel, y nosotros podemos encargarnos». El niño apretó la caja de chicles contra su pecho, como si fuera un escudo. «Está bien, me voy. No quiero problemas». Chispa se levantó, moviendo la cola como si entendiera que había llegado la hora de partir. Emiliano caminó hacia la salida, sintiendo que cada paso pesaba más que el anterior. El olor a desinfectante y el frío del hospital quedaban atrás, pero también esa pequeña chispa de reconocimiento que había visto en los ojos de Camila. Antes de que cruzara la puerta, ella lo llamó con un tono que mezclaba gratitud y preocupación. «Emiliano». Él se detuvo, girando apenas el rostro. «Gracias. Pase lo que pase, nunca voy a olvidar lo que hiciste por mi papá». El niño asintió en silencio y salió al exterior. La noche ya había caído sobre la ciudad. Las luces de los puestos callejeros iluminaban la acera y el ruido del tráfico seguía siendo un recordatorio de que el mundo no se detenía por nadie. Emiliano respiró hondo, acarició a Chispa y se dijo en voz baja: «Ya vámonos, amigo. Aquí no nos quieren». Caminó calle abajo, con el corazón dividido entre la satisfacción de haber hecho lo correcto y la amargura de ser juzgado por lo que era y no por lo que había hecho. Lo que no sabía era que esa despedida no sería la última vez que cruzaría su camino con los Herrera. El aire nocturno de la Ciudad de México estaba impregnado de humo de los puestos de antojitos y del olor rancio de drenaje que subía desde las coladeras. Emiliano caminaba con pasos cansados, con Chispa trotando a su lado, rumbo al lugar que consideraba su casa, un rincón bajo un puente cercano al centro histórico. Las luces de los coches que pasaban arriba del viaducto iluminaban intermitentemente el suelo húmedo y agrietado. Allí lo esperaban Toño y Marisol, dos amigos de la calle que, como él, habían aprendido a sobrevivir entre sombras y desprecio. Toño, de 13 años, cargaba una bolsa de botellas vacías que vendería en la mañana. Marisol, más pequeña y delgada, abrazaba una cobija vieja que había encontrado en la basura. «Ya era hora, Emiliano», dijo Toño dejando caer las botellas en un rincón. «Pensamos que te había pasado algo». «Estaba en el hospital», contestó Emiliano sentándose en el suelo polvoriento. «Un señor se cayó en la calle y lo llevé». Marisol lo miró con ojos grandes, llenos de curiosidad. «¿Y te dieron algo de comer?». Emiliano negó con la cabeza. «Nada, solo malas caras». Toño soltó una risa amarga. «Así son todos. Nomás creen que porque estamos aquí somos ladrones». El niño bajó la vista. Recordó las palabras de Rodrigo y de aquella enfermera, que lo habían hecho sentir como un intruso. Apretó los labios conteniendo la frustración. «No importa», dijo Emiliano. «Yo sé que hice lo correcto». El silencio los envolvió por unos segundos, roto únicamente por el rugido lejano de un camión. Chispa se acomodó sobre un cartón y suspiró, buscando calor en medio de la noche fresca. Más tarde, mientras compartían un bolillo duro y una botella de agua entre los tres, la conversación giró hacia la vida diaria. «Mañana hay que levantarse temprano», anunció Toño. «Dicen que en la Alameda va a haber mucha gente, chance y conseguimos algo de dinero». «Yo voy contigo», dijo Emiliano acariciando a Chispa. «A ver si me alcanza para comprarle croquetas a este».
Marisol sonrió débilmente. Ojalá algún día no tengamos que pelear por comida. Las palabras quedaron flotando, pesadas, porque los tres sabían que ese sueño parecía demasiado lejano. La calle no perdonaba, y cada día era una batalla contra el hambre, el frío y la indiferencia. Un grupo de adolescentes pasó por la banqueta cercana, burlándose al verlos tirados en el suelo. «¡Mírenlos, parecen ratas!», gritó uno. Emiliano apretó los puños, pero se contuvo. Había aprendido que responder solo traía más problemas. Toño, en cambio, murmuró con rabia. «Algún día van a ver... algún día». La noche avanzó. Los ruidos de la ciudad disminuyeron, pero no la sensación de inseguridad. Emiliano permaneció despierto por un largo rato, mirando las estrellas ocultas entre el humo. Pensaba en aquel hombre que había llevado al hospital. ¿Estaría vivo? ¿Se acordaría de él? O tal vez, como todos, lo olvidaría al día siguiente. El recuerdo de la mirada de Camila le vino a la mente. Ella sí había mostrado un poco de gratitud. Sin embargo, su hermano y los demás lo habían tratado como basura. Esa contradicción lo perseguía. Marisol se quedó dormida, abrazada a su cobija, y Toño roncaba suavemente. Emiliano acarició a Chispa y le susurró en voz baja: «Algún día saldremos de aquí, te lo prometo». El perro levantó la cabeza y lamió su mano, como si creyera en cada palabra. Con el estómago vacío y el corazón cargado de dudas, Emiliano cerró los ojos. No sabía que, mientras dormía en aquel rincón olvidado por la ciudad, un hombre en una cama de hospital comenzaba a preguntar por él. El hospital amanecía con un murmullo de pasos y voces bajas. El sol apenas se filtraba por las ventanas altas, iluminando con tonos dorados las paredes blancas y desgastadas. En una de las habitaciones de cuidados intensivos, Alejandro Herrera abrió lentamente los ojos. El pitido constante de las máquinas lo recibió, recordándole que seguía vivo. El empresario intentó incorporarse, pero un dolor en el pecho lo obligó a quedarse quieto. Una enfermera se acercó rápidamente. «Señor Herrera, por favor, no se esfuerce. Tuvo un episodio cardíaco fuerte, pero ya está estable». Alejandro respiró hondo, aún confundido. Sus recuerdos eran borrosos: la caminata, el mareo, la caída, y una voz infantil gritándole que aguantara. Cerró los ojos y la escuchó de nuevo en su memoria, llena de urgencia y esperanza. «¿Quién me trajo aquí?», preguntó con voz ronca. La enfermera dudó un instante. «Fue un niño, señor, un niño de la calle. Llegó en taxi con usted y no se apartó hasta que lo recibimos». Los ojos de Alejandro se abrieron con sorpresa. «¿Un niño?», repitió incrédulo. La enfermera asintió y se retiró para avisar a la familia que el paciente estaba consciente. Minutos después, Camila entró a la habitación con los ojos enrojecidos por el cansancio y la preocupación. Rodrigo venía detrás, aunque con gesto menos conmovido. «Papá», dijo Camila tomando su mano con cuidado. «Gracias a Dios despertaste». Alejandro la miró fijamente. «Hija, ¿es cierto lo que me dijeron? Un niño me trajo al hospital». Rodrigo intervino antes de que Camila respondiera. «Sí, un chamaco de la calle. Pero no te hagas ilusiones. Seguro lo hizo esperando algo a cambio». «Rodrigo», lo reprendió Camila, molesta. «Él arriesgó todo para ayudarte. Si no fuera por ese niño, quizá no estarías vivo». Alejandro cerró los ojos un momento, procesando la información. El recuerdo de aquella pequeña voz le volvía con fuerza, como un eco persistente. Algo en su interior, endurecido por años de negocios y desconfianzas, se conmovió profundamente. «Quiero verlo», dijo con firmeza. Camila lo miró sorprendida. «Papá está en la calle. No sabemos dónde encontrarlo. Búsquenlo. Necesito darle las gracias en persona». Rodrigo bufó con incredulidad. «¿De verdad vas a perder tiempo en eso?». «Con todo respeto, papá, hay 1000 cosas más importantes que un vagabundo». La mirada de Alejandro se endureció. «Ese vagabundo me salvó la vida, hijo, y eso lo hace más importante que cualquier negocio que tenga en la agenda». Camila bajó la cabeza, emocionada. Rodrigo se encogió de hombros, incapaz de replicar.
El silencio se instaló unos segundos en la habitación, roto solo por el pitido rítmico de la máquina junto a la cama. «Papá», dijo Camila en voz baja, «intentaré encontrarlo. Me dijeron que se llama Emiliano». Alejandro repitió el nombre en su mente, como si quisiera grabarlo en su memoria. Emiliano, pensó, con un peso especial en cada sílaba. El resto del día transcurrió entre visitas de médicos y análisis, pero en la mente del empresario solo había una pregunta. ¿Qué clase de niño, viviendo en la calle, tenía la valentía de cargar con un desconocido y llevarlo hasta un hospital? Cuando la tarde comenzó a caer, Alejandro pidió a Camila que se acercara. «Hija, prométeme algo». «No importa lo que diga tu hermano ni los demás. Encuentra a Emiliano. Necesito verlo. Necesito saber quién es». Camila apretó su mano con decisión. «Te lo prometo, papá». Y en ese momento, mientras el sol se ocultaba tras los edificios de la ciudad, Alejandro supo que su vida había cambiado para siempre, aunque aún no entendiera del todo cómo. El calor del mediodía caía sin piedad sobre la ciudad. Los rayos del sol se reflejaban en el pavimento, y el aire olía a humo, sudor y frituras. Camila, con su traje de oficina y zapatillas que no estaban hechas para caminar tanto, avanzaba por las calles del centro histórico con una mezcla de frustración y determinación. Había pasado la mañana preguntando en los alrededores del hospital, mostrando una foto del retrato hablado que un dibujante del personal de seguridad ayudó a hacer con base en su descripción. Nadie parecía saber con certeza quién era el niño, hasta que una señora que vendía tamales en la esquina del Metro Bellas Artes alzó la mano. «Ese chavito, lo he visto. Anda por aquí vendiendo chicles. Siempre con su perrito». Camila sintió un vuelco en el corazón. Agradeció rápido y siguió el rastro como si se tratara de una misión urgente. No tardó en encontrarlo. Allí estaba Emiliano, de pie en un semáforo, ofreciendo su cajita de dulces a los conductores, mientras Chispa descansaba bajo la sombra de un poste. Llevaba la misma gorra, la misma expresión de lucha. Camila cruzó la calle esquivando coches y se acercó con paso firme. Emiliano la notó y frunció el ceño, reconociéndola de inmediato. «¿Qué hace aquí?», preguntó sin esconder su desconfianza. «Vengo a hablar contigo», respondió ella con voz suave. «Mi papá quiere verte». El niño apretó los labios y bajó la mirada. «No quiero problemas, no hice nada malo». «Lo sé», dijo Camila rápidamente. «Nadie cree que hiciste algo malo, solo él quiere darte las gracias». Emiliano miró a Chispa, luego a la caja en sus manos. «No tengo tiempo para eso, tengo que trabajar. Si no vendo, no como». Camila dio un paso más cerca. «Mira, no vengo a quitarte el día. Te puedo dar para la comida de hoy, pero necesito que vengas conmigo. Mi papá preguntó por ti desde que despertó». El niño dudó. Tenía hambre, sí, pero más que eso tenía miedo. Miedo de que lo usaran, de que lo culparan de algo, de que todo fuera una trampa. En su experiencia, nada bueno salía de confiar en los adultos. «¿Y si es una trampa?», preguntó con la voz baja. «Su hermano no me quiere, y la otra gente del hospital decía cosas feas». Camila suspiró, visiblemente afectada. «Lo sé. Y no tienes idea de cuánto me pesa que te hayan tratado así. Pero no todos somos iguales». Chispa se acercó a ella, olfateando su mano. Emiliano observó el gesto con atención. Si Chispa confiaba, tal vez podía hacerlo él también. «¿No me va a pasar nada?», insistió. «Te lo prometo», dijo Camila. «Solo vamos a ver a mi papá. Si después de eso no quieres volver a vernos, lo entenderé». El niño guardó silencio unos segundos más. Finalmente asintió lentamente. «Está bien, pero Chispa viene conmigo». «Por supuesto», respondió ella sonriendo. «Él también es parte de esta historia». Caminaron juntos hacia la avenida donde la esperaba un coche de la empresa familiar. El chófer abrió la puerta sin hacer preguntas, aunque sus ojos se detuvieron un segundo demasiado largo en Emiliano. Camila le lanzó una mirada que bastó para que bajara la vista. Durante el trayecto, Emiliano miraba por la ventana como si viera otro mundo. Coches lujosos, gente bien vestida,
edificios relucientes, todo le parecía lejano, ajeno. Camila rompió el silencio. Él está mucho mejor, no deja de hablar de ti. Dice que quiere conocerte bien. El niño no respondió. Solo pensaba en lo que haría si algo salía mal. Tenía que estar listo para correr, pero en el fondo, una parte de él también quería saber por qué ese hombre había preguntado por él. Y así, sin saberlo, Emiliano estaba a punto de volver al hospital, esta vez como alguien esperado. La puerta de la habitación se abrió con un chirrido leve. Emiliano entró con pasos lentos, casi arrastrando los pies, mientras Chispa lo seguía de cerca. El olor a medicamentos era intenso, y el sonido del monitor cardíaco retumbaba en sus oídos como si marcara cada segundo de incertidumbre. Alejandro Herrera yacía en la cama, más delgado, con el rostro pálido, pero con los ojos bien abiertos y despiertos. Cuando vio al niño entrar, una expresión de alivio se dibujó en su rostro, suave pero firme, como si hubiera estado esperando justo ese momento. ¿Tú eres Emiliano?, preguntó con voz ronca pero serena. El niño asintió, sin levantar mucho la vista. Sí, señor. Te estuve esperando desde que desperté, no dejo de pensar en ti. Emiliano frunció el ceño, incómodo. ¿Por qué? Solo lo ayudé. No fue nada. Alejandro sonrió, un gesto sincero, ajeno a los tratos fríos que solía dar en el mundo de los negocios. No fue nada para ti, tal vez, pero para mí fue todo. Me salvaste la vida y ni siquiera me conocías. Chispa se echó a los pies de la cama, como si entendiera que estaban en un lugar seguro. Emiliano se acercó un poco más, pero mantenía una prudente distancia. Nadie me ayudaba. Todos lo veían en el suelo y nadie hacía nada. Me dio coraje. Alejandro asintió lentamente. Eso dice mucho de ti, hijo. En esta ciudad, la mayoría mira hacia otro lado. Tú no. El niño bajó la vista. Pensé que iba a morirse ahí, y no sabía que era rico ni nada. Solo no podía dejarlo tirado. ¿Y por qué no te quedaste en el hospital? ¿Por qué te fuiste?, preguntó Alejandro con verdadera curiosidad. Porque todos me miraban feo, respondió Emiliano sin titubear. Pensaban que quería robarlo, que buscaba dinero. El silencio se instaló un momento entre los dos. Alejandro respiró hondo, profundamente conmovido por la franqueza del niño. ¿Siempre has vivido en la calle? Desde que tenía 7. Mi mamá se fue. Mi papá... no sé ni dónde está. Desde entonces ando por ahí con Chispa. El empresario tragó saliva, como si algo le apretara el pecho más que la enfermedad. Debes haber visto cosas muy duras. Emiliano se encogió de hombros. Ya me acostumbré. Lo peor no es el frío ni el hambre, es cuando te miran como si no fueras nadie. Alejandro cerró los ojos por un segundo. Aquellas palabras le dolieron más que cualquier diagnóstico médico. Emiliano, yo quiero ayudarte. El niño se tensó al instante. No necesito limosnas. No te estoy ofreciendo eso, dijo Alejandro con firmeza. Te estoy hablando de una oportunidad, una real. Emiliano lo miró a los ojos por primera vez. Había desconfianza, pero también un atisbo de esperanza, como una chispa que se encendía en medio del miedo. ¿Y por qué a mí? Usted ni me conoce. Alejandro sonrió. Porque vi en ti algo que hace mucho no veía en nadie. Humanidad, coraje, y porque aunque no te parezca, me recordaste a mí cuando era niño. El silencio que siguió fue distinto. No era tenso, era una pausa llena de significado. Emiliano no respondió de inmediato. Solo se quedó allí de pie, con las manos apretadas y el corazón latiendo fuerte. Finalmente, Alejandro extendió la mano. Gracias, Emiliano. Gracias por darme otra oportunidad de vivir. El niño miró esa mano por unos segundos y luego la estrechó con fuerza. Fue un apretón breve, pero honesto, de esos que sellan algo más grande que una promesa. De nada, señor, susurró. Y en ese momento, sin que ninguno lo dijera, ambos entendieron que esa conversación no era un final, sino el principio de algo nuevo. Al día siguiente, Camila pasó por Emiliano temprano.
Él no quiso subirse al coche esta vez. Prefirió caminar, y aunque ella ofreció esperarlo en una cafetería cercana, decidió acompañarlo a pie. El niño se movía con cautela, observando cada movimiento a su alrededor, como si siempre esperara que algo malo ocurriera. Chispa iba a su lado, como una sombra fiel. «Mi papá quiere hablar contigo otra vez», dijo Camila mientras cruzaban una avenida. «¿Para qué? Ya me dio las gracias», respondió Emiliano sin detenerse. «Él quiere ayudarte, Emiliano, pero también quiere saber si tú quieres dejar la calle». El niño se detuvo, miró el suelo por unos segundos antes de levantar la vista. «¿Y qué significa eso? ¿Meterme a una casa hogar? ¿Obligarme a ir a la escuela? ¿Vigilarme todo el tiempo? Significa darte una oportunidad real», explicó ella con calma. «No una limosna, no una caridad, un camino distinto. Pero tú decides si lo tomas o no». Emiliano resopló por la nariz. Todo el mundo promete cosas, pero después se olvidan. Camila se detuvo frente a él. «Mi papá no es de los que prometen por prometer. Créeme, si dice que quiere ayudarte es porque lo dice en serio. ¿Y si cambio de opinión después? Entonces lo dices y ya. Nadie va a obligarte a nada». Llegaron al hospital. Alejandro los esperaba en una sala más amplia, fuera de cuidados intensivos. Su semblante había mejorado, aunque aún se notaba débil. Al ver entrar a Emiliano, sonrió. «Sabía que vendrías otra vez». «Solo vine a escuchar, no a aceptar nada», dijo Emiliano dejando clara su posición. Alejandro asintió. «Justo eso quería, que escuches. Mira, Emiliano, cuando uno tiene mucho en la vida es fácil olvidarse de quienes no tienen nada. Pero tú me hiciste recordar quién fui antes de tenerlo todo». El niño lo miró con seriedad. «¿Y qué quiere de mí?» «Nada», respondió el empresario sin titubear. «Solo que me permitas darte una mano. Lo demás vendrá si tú quieres. Quiero que vengas conmigo a conocer un lugar. Solo eso». «¿Qué lugar?» «Un centro que apoyamos desde hace años. Allí estudian chicos como tú. Tienen techo, comida, cuidan a sus mascotas. Y si te gusta, puedes quedarte. ¿Y si no me gusta? Entonces regresas a tu vida, pero al menos viste que hay otra opción». Emiliano cruzó los brazos. «¿Y por qué no me da dinero mejor? Así me voy y ya». Alejandro sonrió con amargura. «Porque eso sería tratarte como alguien que solo necesita una moneda. Y tú vales mucho más que eso». El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era distinto. Emiliano se sintió confundido. Nunca nadie le había dicho algo así. Se giró hacia Camila. «¿Es cierto lo que dice?» «Lo es. Pero no te pedimos que confíes ciegamente, solo que lo compruebes tú mismo». Emiliano dudó un instante, luego respiró hondo. «Está bien, iré a ver. Pero si algo me huele raro, me largo». «Trato hecho», dijo Alejandro, extendiendo la mano. Emiliano la estrechó con fuerza, sin sonreír, pero con una mirada menos tensa. Chispa ladró bajito, como si aprobara el trato. Al salir del hospital el niño no dijo mucho. Solo pensaba en lo extraño que se sentía confiar, aunque fuera un poco. La calle le había enseñado que la confianza era un lujo peligroso. Pero algo muy dentro de él le decía que esta vez, tal vez valía la pena intentarlo. En la sala del departamento principal de los Herrera, los ventanales dejaban pasar la luz de la tarde que se colaba entre cortinas blancas perfectamente planchadas. Camila y Alejandro estaban sentados en el sofá, mientras Rodrigo caminaba de un lado a otro, visiblemente molesto. «¿Entonces ya lo decidiste?», preguntó Rodrigo, deteniéndose frente a su padre. «Ya lo decidí, hijo». «Emiliano merece una oportunidad», respondió Alejandro con calma pero con firmeza. «¿Una oportunidad? ¿De verdad vas a meter a ese niño callejero en nuestras vidas como si nada? ¿Y si está fingiendo? ¿Y si es peligroso?». Camila lo interrumpió, harta del tono de su hermano. «Rodrigo no es ningún criminal. Es un niño que vive solo con su perro en la calle. Lo ayudó cuando nadie más se atrevió». Rodrigo giró hacia ella con una risa irónica. «¿Y eso ya lo convierte en un santo?
Perdón, pero a mí no me convence. Hay miles de niños como él. ¿Por qué justo este? Alejandro se inclinó hacia su hijo, mirándolo a los ojos. Porque este me salvó la vida, y porque vi en él algo que tú, con todo lo que has tenido, aún no muestras: carácter. Rodrigo apretó la mandíbula. Ah, claro. Ahora resulta que un extraño vale más que tu propio hijo. No estoy comparando, dijo Alejandro sin alzar la voz. Solo estoy reconociendo una verdad. Emiliano me hizo ver cosas que tú, Camila o yo hemos olvidado. Lo mínimo que puedo hacer es devolverle algo. Rodrigo se sentó en el otro sofá cruzando los brazos. ¿Y ya pensaste qué van a decir los demás? La prensa, la familia, los socios. Te van a ver como un viejo senil manipulable. Camila lo miró con decepción. ¿Eso es lo que te importa? ¿La imagen? Mi papá casi se muere, Rodrigo. Este niño lo rescató. Y tú solo piensas en el qué dirán. Rodrigo se levantó de nuevo. No lo entiendo, de verdad. A mí nunca me diste una oportunidad. Todo tenía que ser perfecto. Y ahora a este le das la bienvenida como si fuera un héroe. Alejandro suspiró cansado. Te dimos todas las herramientas, pero no supiste qué hacer con ellas. Él no tiene nada, y sin embargo, tuvo más humanidad que muchos de nosotros. Rodrigo bajó la cabeza, dolido. No estaba acostumbrado a sentirse desplazado. Había sido siempre el consentido, el heredero, el que lo tenía todo sin pedirlo. Pero ahora algo en su interior se revolvía con una mezcla de celos y miedo. No quiero que me lo impongan, dijo esta vez sin tanta furia. Solo quiero entender qué lugar va a tener. Alejandro lo miró con serenidad. Nadie está imponiendo nada. Solo estoy abriendo una puerta. Lo demás dependerá del tiempo. Rodrigo asintió lentamente, aunque su expresión seguía cargada de incomodidad. Camila se levantó y fue hacia la cocina. Alejandro se quedó solo con su hijo. Tras un silencio largo, habló de nuevo. Rodrigo, sé que esto te cuesta, pero te pido una cosa. Obsérvalo, no desde la desconfianza, sino con apertura. Tal vez aprendas algo. Rodrigo no respondió, solo se quedó sentado mirando el suelo. Afuera, el viento movía suavemente las ramas de los árboles y un par de niños reían en la acera. La ciudad seguía viva, indiferente a los dilemas de una familia marcada por sus privilegios. Esa noche, mientras Camila preparaba una habitación para Emiliano en una casa anexa al terreno principal, Rodrigo se encerró en su cuarto sin cenar. Algo dentro de él se removía, aunque aún no sabía si era rabia, miedo o una extraña sensación de estar siendo retado a crecer. Lo que sí sabía era que la llegada de Emiliano ya estaba sacudiendo su mundo. Y eso, le gustara o no, apenas comenzaba. El nuevo refugio de Emiliano, aunque modesto en comparación con la casa principal, era el lugar más limpio y tranquilo donde había dormido en años. Tenía una cama individual con sábanas suaves, una ventana que dejaba entrar el sol por la mañana y un cuenco con agua para chispa. Todo parecía irreal. Aún así, su cuerpo seguía en alerta. Cada ruido nocturno le hacía abrir los ojos. La calle le había enseñado a nunca bajar la guardia. Una tarde, mientras esperaba a Camila para visitar el centro educativo que Alejandro le había mencionado, Emiliano decidió salir a caminar por su cuenta. Quería despejar la mente. Cruzó un par de calles, se metió entre tianguis y llegó hasta una zona donde todavía se sentía en casa. Ahí, junto a un local de tortas clausurado, escuchó una voz conocida. Mira nada más quién volvió a la cuadra. El héroe. Emiliano giró y vio a El Güero, un adolescente alto, delgado y con los ojos siempre alerta. Era líder de un pequeño grupo de chicos callejeros, conocido por su agresividad y su habilidad para manipular. Se había metido en cosas turbias, y Emiliano había hecho todo lo posible por mantenerse lejos de él en los últimos años. No estoy para problemas, dijo Emiliano serio. ¿Problemas? No, campeón. Solo me sorprende verte con ropa limpia y ese perro bien alimentado. ¿Qué? ¿Ya te adoptaron los ricos o qué? Solo estoy conociendo otro camino, respondió sin levantar la voz. ¿Otro camino?
El güero rió con burla. No seas ingenuo, Emiliano. Esos ricos solo te usan. Cuando se aburran de ti, te van a soltar como perro viejo. Emiliano sintió que algo dentro se le encogía. No era miedo, era duda. Esa vocecita que a veces le decía que tal vez tenía razón. No vine a discutir. Me voy. Pero el güero lo detuvo con una mano en el pecho. Escúchame, tú y yo venimos del mismo lugar. No somos como ellos. Nunca vas a pertenecer allá. Pero aquí, conmigo, puedes tener respeto, comida y gente que no te va a dar la espalda. ¿A cambio de qué? ¿Robar, pelear, hacer favores a tipos raros? No, gracias, dijo Emiliano apartándolo. Te van a romper, Emiliano. Te van a hacer creer que vales y luego te van a aplastar. Vas a regresar gateando y cuando lo hagas, quién sabe si te recibamos. El niño lo miró fijo. Su corazón latía con fuerza, pero su voz no tembló. Prefiero intentarlo allá que pudrirme aquí. Entonces lárgate, héroe de pacotilla, escupió el güero. Pero recuerda esto, la calle no perdona y no olvida. Emiliano se fue sin mirar atrás, apretaba los puños y caminaba rápido. Por dentro, una tormenta rugía. Sabía que el güero representaba todo lo que había querido dejar atrás, pero sus palabras lo habían tocado en lo más profundo. Esa noche, ya de regreso en su cuarto, no pudo dormir. Miró a Chispa, que dormía tranquilo y pensó en todo lo que había vivido. Tenía miedo, miedo de creer, miedo de que el güero tuviera razón, pero también recordaba la mano de Alejandro, la promesa de Camila y esa pequeña llama que aún ardía en su interior. No sabía qué iba a pasar, pero tenía claro que rendirse no era una opción. A la mañana siguiente, el cielo amaneció despejado con un azul que parecía más limpio que de costumbre. Emiliano se sentía extraño. Se había despertado en una cama cálida, con un desayuno caliente esperándolo en la mesa pequeña de la habitación. Pan dulce, leche caliente y fruta picada. Aún así tardó en tocar la comida. Era como si todavía no supiera si debía confiar en ese nuevo mundo. Camila llegó puntual, como había prometido. Llevaba jeans y una blusa sencilla, diferente al traje formal que usaba cuando lo conoció. Lo miró con una sonrisa serena. ¿Listo? Emiliano dudó un instante, luego asintió. ¿A dónde vamos hoy? Al centro educativo, solo para que lo conozcas, sin compromiso. Subieron al coche y Chispa fue con ellos, tranquilo, mirando por la ventana. En el camino, Camila le explicó que aquel lugar era parte de un programa social, financiado por su padre desde hace años. Niños que venían de entornos difíciles podían vivir, estudiar y recuperar algo de su niñez perdida. ¿Y tengo que usar uniforme?, preguntó Emiliano con tono serio. Sí, respondió ella sonriendo, pero no ahora. Hoy solo veremos el lugar. El edificio estaba en una colonia arbolada, lejos del bullicio del centro. Tenía muros blancos y áreas verdes. Emiliano bajó del coche sin decir nada. Caminó lento, observando todo. Niños jugando fútbol, otros sentados en círculo con una maestra, varios con libros en las manos. Una mujer de rostro amable salió a recibirlos. «Tú debes ser Emiliano», dijo. «Soy la directora, Alma. Bienvenido». Él estrechó su mano con firmeza, aún desconfiado. «Solo vine a mirar». «Perfecto. Esa es la mejor manera de empezar», dijo Alma con una sonrisa sincera. Mientras recorrían las instalaciones, Emiliano notó que los salones estaban limpios, las paredes llenas de dibujos y frases motivadoras. Vio una pequeña biblioteca, un comedor y un espacio para mascotas. Chispa corrió directo hacia una perrita blanca que movía la cola. Emiliano sonrió sin querer. Alma lo observó con atención. Aquí los perros también aprenden a confiar otra vez, como los niños. Camila se quedó atrás, dándole su espacio. Emiliano caminó en silencio, sintiendo una mezcla de miedo, curiosidad y esperanza. De pronto, un niño de su edad se le acercó. ¿Eres nuevo? Todavía no. Estoy viendo si quiero quedarme. Yo tampoco quería quedarme cuando llegué, pero ahora no me quiero ir, le dijo el chico con una sonrisa franca. Emiliano no respondió, pero algo en su interior se movió. En el comedor,
Alma lo invitó a probar el almuerzo. Emiliano miró el plato con arroz, pollo y verduras. No preguntó nada. Solo comió en silencio, concentrado, como si temiera que al hablar desapareciera todo. Camila se sentó a su lado cuando terminó. ¿Qué piensas? Está bien, pero no sé si esto es para mí. No tienes que decidir hoy. Puedes pensarlo. Puedes venir varios días, solo queremos que te sientas seguro. El niño miró a Chispa, que ahora dormía junto a otros perros. ¿Y si no encajo? Ya encajaste, Emiliano. Solo falta que tú te lo creas. Al regresar a casa, el silencio en el coche fue menos tenso. Emiliano iba pensando en todo lo que había visto. Recordó las palabras de El Güero, pero también el rostro amable de Alma, el compañero nuevo, la comida caliente. Esa noche, antes de dormir, le susurró a Chispa: «Tal vez sí podemos empezar de nuevo». Y aunque no lo sabía aún, ese fue el primer paso real hacia la vida que jamás pensó tener. Las primeras semanas fueron difíciles. Emiliano había aceptado asistir al centro educativo, pero cada día era una batalla interna. Se despertaba temprano, asistía a clases, comía en el comedor, pero nunca soltaba del todo su desconfianza. Sus ojos recorrían constantemente el entorno, como si esperara que en cualquier momento todo desapareciera. Las matemáticas le costaban, la lectura también. Nunca había tenido una educación formal. Se frustraba cuando no entendía algo, y a veces pateaba las patas de la silla o se salía del salón. Pero los maestros eran pacientes. Alma, la directora, se sentaba con él después de clases y le explicaba sin juzgarlo: «No naciste sabiendo, Emiliano. Aquí estás para aprender, no para demostrar nada», le decía con voz tranquila. Chispa también lo ayudaba. Dormía a su lado, lo esperaba en la puerta del comedor, lo acompañaba en los recreos. Era su ancla en medio de ese nuevo mar. Sin embargo, no todos eran amables. Un par de chicos, hijos de familias donadoras, murmuraban a sus espaldas: «Mira, ahí va el callejerito, a ver cuánto dura». Emiliano los escuchaba y apretaba los puños. Un día los enfrentó. «¿Tienen algún problema?» «Solo decimos lo que todos piensan. No eres como nosotros», respondió uno con desprecio. Emiliano no contestó. Caminó derecho hacia el salón y se sentó en silencio. Pero por dentro la rabia hervía. Esa noche se negó a cenar. Camila fue a visitarlo al día siguiente. Lo encontró cabizbajo en el jardín. «¿Qué pasó?», preguntó ella. «Nada», murmuró Emiliano. «Solo que me doy cuenta que no encajo aquí». Camila se sentó a su lado. «¿Y encajabas en la calle?», él la miró sorprendido. «No, pero al menos allá nadie fingía. Aquí nadie finge. Solo que todos, incluso los que parecen seguros, también tienen miedo. Algunos lo esconden atacando, otros, como tú, lo enfrentan». Emiliano bajó la vista. «No quiero volver allá, pero tampoco quiero quedarme donde no soy bienvenido». «Entonces quédate y haz que te respeten, no por pelear, sino por ser tú». Esas palabras se le quedaron grabadas. A partir de ese día, Emiliano cambió poco a poco. No por complacer, sino por crecer. Pedía ayuda cuando no entendía, se quedaba después de clases a estudiar, y una tarde se atrevió a leer en voz alta enfrente de todos, aunque su voz temblaba. Y entonces el niño encontró una llave que abría una puerta que nadie más veía. Leyó entrecortado. Los demás escucharon en silencio. Alma lo aplaudió cuando terminó. Emiliano sintió un nudo en la garganta. Por primera vez se sintió orgulloso. Rodrigo lo visitó unos días después. Lo vio entrenando fútbol con otros compañeros. Se quedó mirando desde lejos hasta que Emiliano lo notó. «¿Vienes a ver si ya me eché a perder?», preguntó el niño, sin sarcasmo pero con firmeza. Rodrigo sonrió apenas. «Vine porque quería saber si... tal vez estaba equivocado contigo». Emiliano se encogió de hombros. «Eso depende de ti». Rodrigo se sentó en la banca sin decir más. Se quedaron así unos minutos, en un silencio menos incómodo. Algo había empezado a cambiar entre ellos. Esa noche, Emiliano escribió su nombre en una hoja
y lo pegó en la pared de su cuarto. Abajo, en letras torpes pero firmes, escribió: «Yo también puedo». Y por primera vez en su vida, creyó que sí. El aire olía a pasto recién cortado. Era un día soleado, pero no caluroso, y una brisa suave cruzaba el patio del centro educativo. Emiliano estaba sentado en una banca, viendo a Chispa correr tras una pelota junto a otros niños. Ya no se sentía extraño. Sus movimientos eran más tranquilos, su postura menos tensa. No hablaba mucho, pero sus ojos brillaban con algo nuevo: tranquilidad. Alejandro Herrera llegó esa mañana acompañado de Camila y Rodrigo. El empresario se había recuperado por completo, aunque su caminar era más pausado, no por debilidad, sino por decisión. Se acercó a Emiliano y se sentó a su lado, sin necesidad de presentación. «Te ves diferente», dijo mirando al frente. «Me siento diferente», respondió Emiliano sin voltear. Alejandro asintió lentamente. «Camila me contó que estás yendo bien en clases, que incluso empezaste a leer por gusto». El niño sonrió de lado. «Nunca pensé que los libros tuvieran tanto dentro. Es como otro mundo». «Eso mismo pensé yo cuando tenía tu edad», murmuró el empresario. Rodrigo se acercó con las manos en los bolsillos. Miró al niño por un momento y luego dijo, sin rodeos: «Me equivoqué contigo. Fui un idiota». Emiliano lo miró de reojo. «Sí, fuiste». Rodrigo soltó una carcajada y Camila también sonrió. «Pero gracias por decirlo», añadió Emiliano. «No todos se atreven». El ambiente se volvió más ligero. Alejandro sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó. «Esto es para ti». «¿Dinero?», preguntó Emiliano sin tocarlo. «No, es una carta. Léela cuando estés listo». El niño tomó el sobre con cuidado. Lo abrió despacio. Adentro había una hoja con una caligrafía elegante. «A Emiliano, no puedo cambiar tu pasado, pero sí ayudarte a construir tu futuro. Desde hoy estás inscrito oficialmente como becario de la Fundación Herrera. Tienes acceso completo a educación, vivienda, apoyo emocional y todas las herramientas necesarias para salir adelante. Esta no es una deuda, es una puerta. Gracias por haberme salvado. Gracias por enseñarme. Alejandro Herrera». Emiliano sintió que algo en su pecho se soltaba. No era solo una beca, era un reconocimiento, una validación. Se quedó en silencio por un largo momento. «¿Y si fallo?», preguntó, con la voz más baja. «Entonces lo vuelves a intentar», respondió Alejandro sin dudar. «Aquí nadie espera que seas perfecto, solo que no te rindas». Chispa volvió corriendo. Se subió a la banca y lamió la mano de su amigo. Emiliano acarició su cabeza con ternura. «¿Puedo seguir viniendo aquí aunque crezca?», preguntó, mirando a Alma a lo lejos. «Cuando crezcas», dijo Camila, «tal vez quieras ayudar a otros emilianos y eso sería la mayor recompensa». Rodrigo le dio una palmada en el hombro. «Te debo una revancha en fútbol». «Te la vas a perder», respondió Emiliano por primera vez en broma. El resto del día fue simple y perfecto. Risas, comida compartida, juegos. Emiliano no necesitaba lujos, solo necesitaba sentirse visto. Esa noche, de regreso en su cuarto, colgó la carta en la pared, justo debajo del papel donde había escrito: «Yo también puedo». Miró a Chispa, que ya dormía, y susurró: «Creo que ya no estamos solos». Y así, el niño que un día fue invisible para todos, se convirtió en alguien que inspiraría a muchos. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que tocan el alma y nos recuerdan lo que realmente importa. Y haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla para seguir explorando más historias llenas de esperanza, fuerza y transformación.